ha tomado la determinación de dejar sin efectos algunas disposiciones. Lo hizo en un recurso de apelación en el 2014, desaplicando algunas disposiciones en relación con financiamiento. Lo hizo desaplicando en el 2016, desaplicando algunas cuestiones de la ley orgánica en relación con un requisito de elegibilidad. Lo hizo también en el 2016, desaplicando algunas disposiciones de un reglamento de elecciones del Ayuntamiento de Morelia. Y lo hizo también en el 2014, desaplicando algunas disposiciones de un reglamento de un partido político. Entonces no es la primera vez que el tribunal deja sin efectos o inaplica en todo caso alguna disposición de la normativa electoral. Segundo, se ha hablado de la subsunción y cómo entendí yo este tema de la subsunción. Efectivamente, para que se dé la subsunción tiene que haber una premisa mayor, que es la norma jurídica, una premisa menor, que es el hecho, y después tiene que venir el proceso de adecuación del hecho hacia la propia norma. En el caso concreto, como se ha venido diciendo, creo yo que había dos normas muy específicas y muy concretas. Lo que decía la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como lo han dicho mis compañeros, tiene la calidad de norma, es obligatoria, deriva de la parte considerativa de una acción de inconstitucionalidad votada por unanimidad y por lo tanto nos obliga. Pero ciertamente del otro lado estaba una disposición del Código Electoral de Michoacán, artículos 19 y 21, donde establecen que tiene que darse una separación. Ahí dice que tienes que separar 90 días. La Corte, en esencia, ¿qué fue lo que dijo en esta acción de inconstitucionalidad? Dice, y es algo que retomaba la magistrada Yolanda, al no existir mandato constitucional que obligue a los diputados a separarse del cargo durante sus campañas, en las que pretendan reelegirse, se impone concluir que no existe impedimento para que se mantenga en el cargo mientras realice un proselitismo político. Más aún si se toma en cuenta que en estos casos lo que buscan los diputados mediante la candidatura es demostrar que merecen el voto para dar continuidad, que es el valor que entiendo se está protegiendo y es al que hacen referencia los ministros, a su actividad. Función que además tampoco debe paralizarse por la sola circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el mismo proceso electoral en busca de la reelección, de manera que tienen amplia libertad para determinar si debían separarse o no. O sea, la Corte avala que no es necesaria la separación por los conceptos continuidad y el tema de del trabajo o la viabilidad del trabajo en los órganos deliberativos. Entonces teníamos dos normas, una que exigía que te separases y otra que te permite que te quedas. Creo yo que la decisión que toma el tribunal a partir de este proceso de subsunción es la adecuada. Aplicas el principio pro persona. ¿Cuál es la norma más favorable? En este caso la más favorable es la que te da evidentemente la continuidad, y así es como yo entiendo este tema y por lo que apoyo el proyecto. Ahora, esta continuidad y esta posibilidad de permanencia no es absoluta, no hay derechos absolutos, ¿sí? Y evidentemente esta permanencia en el cargo en aquellos casos donde pretendan quedarse en el cargo tendrán que estar sujetas a ciertas reglas. La misma Corte hace referencia a que este tema no trastoca el artículo 134 constitucional por la sola circunstancia de que los diputados que pretendan la reelección no se separen del cargo. O sea, no por el hecho de la no separación implique que se esté violando automáticamente el 134. Y ahí es donde yo acompaño la parte del proyecto en donde, como decía el magistrado, bueno, si bien es cierto que son razones a mayor abundamiento, es decir, son de pasadita, no sustentan la parte medular del propio proyecto, yo ahí acompaño esta parte en donde estamos diciendo que siempre y cuando los servidores que busquen la reelección en todo momento y sin excepción deberán observar los principios de equidad y de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos a efecto de no obtener una ventaja indebida en razón de su cargo sobre los demás participantes en la contienda electoral. Eso ya lo dijo Toluca y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después de eso hacemos una transcripción que dice el magistrado de Toluca, y después se parafrasea el artículo 134 y se hacen algunas descripciones de lo que dice la normativa sobre los informes de labores, que es un solo párrafo, y después vienen algunos, si les quiero señalar porque desde mi perspectiva, lo digo muy respetuosamente, no creo que en esta parte el tribunal esté trastocando su facultad reglamentaria, que ciertamente es para efecto de reglamento, pero que aquí no estamos reglamentando ni creando norma jurídica en ningún sentido. Y por último, la cuarta razón es por los efectos que se nos están proponiendo. No son efectos ergaones, no son para toda la población, sino solamente para aquellos que estén en esa situación. ¿Y quiénes son los que están en esa situación? Solamente aquellos que actualmente están en funciones y que pretendan evidentemente reelegirse, y que se razona de esa manera en el proyecto. Así se dice y se invoca incluso la jurisprudencia que nos sirve para
la figura que en este caso se está aplicando precisamente para dar. Si no es así, secretario, por favor, tome la votación. Gusto, presidente. Magistrada, magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia el que se ha dado cuenta. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Con el proyecto y con mi voto concurrente. Magistrado José Reynoso Luis Campos. A favor del proyecto. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Es mi consulta. Magistrado Homero Baldovín Mercado. Con el proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Presidente, le informo que el proyecto de sentencia ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación 6 y 7, así como los juicios ciudadanos 31, 32 y 33, todos de este año, este pleno resuelve. Primero, se acumula el recurso de apelación TENRAP 07 2018, así como los juicios para